Pueden sentarse. Estamos contentos esta mañana. ¿Estamos contentos? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, es para mí un enorme gusto, un placer, un sumo beneplácito poder estar con ustedes nuevamente. Desde que vinimos en abril hasta el sol de hoy, ciertamente hemos visto que el Padre nos conectó con esta casa, nos conectó con ustedes, con los padres de esta casa y su familia. Así que es para mí un enorme gusto poder estar aquí otra vez. Quizá usted no sepa el gusto que yo tengo de estar aquí otra vez, pero es una bendición. Tengo por certeza y por costumbre que antes de poder impartir y antes de poder comenzar a nadar en el río para el que el Padre me diseñó, siempre establezco una plataforma de honra, porque la honra es un diseño. Así que quiero frente a ustedes honrar a los padres de esta casa, a los apóstoles Luis y Marcela Arismendi, que nos han recibido con tanto amor y nos han amado, yo creo que desde antes que nos conocieran. Así también como a sus hijas, Pastora Zuni, Pastora América. Así que gracias, gracias. Quiero honrar también a todos los líderes que pudimos compartir en algún momento durante la intervención pasada. Gracias también por estar ahí, por mantenerse firme, y gracias a cada uno de los servidores que nos recibieron esta mañana. Tenemos algunos hijos espirituales conectados en vivo desde Puerto Rico. Así que los saludamos también, los bendecimos, pero como es de costumbre, yo no ando solo. Aleluya. Ando con una mujer de reino que me lleva derechito. Aleluya. Esa es la tarea de un padre, de una madre. No importa la edad, llevarlos derechitos. Así que honro también a la pastora, profeta, evangelista, chef, mentora, de todo. Mi madre, pastora Yindimar Cintrón. Que a veces no se nos hace fácil. Tengo que estar muy pendiente en los aeropuertos, amado, porque para mí es un río. Puedo nadar muy fácilmente. Pero cuando miro para atrás, no sé dónde está mi mamá porque la están llamando supuestamente de otro sitio. Usted sabe que es que el Padre le da el don de encontrarse de la dirección a alguna gente nada más. Hay otros que necesitan una brújula, un GPS, un mapa, pero amén, estamos contentos. Bueno, vamos al libro de Mateo capítulo 26. Le voy a pedir por favor que en los próximos minutos nos mantengamos concentrados en lo que el Padre quiere entregarle. Mateo capítulo 26, versículo 62. Reconozco que se ha estado hablando este mes acerca del poder de nuestra boca, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el fundamento del mes de julio, ¿correcto? Así que para poder edificar me voy a conectar a ese fundamento. Mateo capítulo 26, verso 62. ¿Lo tenemos? Bien. Dice, levantándose entonces el sumo sacerdote dijo a Jesús, no tienes nada que alegar a los que estos testifican contra ti. Pero Jesús permaneció en silencio. Entonces el sumo sacerdote le conminó, en nombre de Dios vivo te exijo que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora vaya conmigo al libro de Juan, Evangelio según Juan, capítulo 1.
Juan capítulo 1, versos 1 al 5. Vamos a hacer aquí una ensalada. Dice, en el principio ya existía la palabra. Diga conmigo, la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de ella. Y nada se hizo sin contar con ella. Cuanto fue hecho, era ya vida en ella. Y esa vida era luz para la humanidad. Luz que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido sofocar. Yo creo que hay que volver a leer ese último verso. La luz que resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no han podido sofocar. Qué bendición, ¿verdad? Esta mañana, si usted me lo permite, quiero compartir algunos principios, algunas ideas, trabajando dos diseños específicamente. Trabajando el diseño de la palabra y el diseño del silencio. El diseño de la palabra y el diseño del silencio. Y si fuese a colocarle algún tema, algún título por el que nos dejaremos llevar para someternos al fundamento de Julio, sería algo así como evolución de una palabra. Evolución de una palabra, para los que están tomando notas. Cuando nosotros vemos la forma en la que comienza el mundo, para nosotros poder comprender cómo es que llegamos hasta el primer capítulo de Juan, tenemos que ver cómo comenzaron todas las cosas. Si usted se da cuenta, ocurren algunas cosas claves que quiero delinear esta mañana para poder ver si le podemos encontrar algún sentido al primer capítulo de Juan. Si usted se fija, el Padre comienza todas las cosas desde una palabra. En el verso 3 del capítulo 1 de Génesis hay un vacío. Ese es otro diseño, pero eso es para otro día. Hay un vacío y hay absolutamente nada. Y de repente, de la nada, aparecen cosas, aparecen elementos, aparecen estructuras, pero están desordenadas. Y muchas veces nosotros tenemos la mal concepción de entender que un don o una habilidad es suficiente. A veces nosotros pensamos que solo porque el Padre nos regaló algo, con eso es suficiente. Son elementos de un don, pero no es un don hasta que tiene orden. En el principio surgieron elementos. Surgió el viento, surgió la tierra, surgió el agua. Buenos elementos de buena calidad, pero no tenían orden. ¿No es curioso como nosotros tenemos mucha gente que son buenas personas, gente de su familia, gente con habilidades, gente con dones extraordinarios? Eso no los hace ordenados. El apóstol me dijo que me podía portar agresivo. Lo que pasa es que nosotros aprendimos en la escuelita tradicional que si Dios me usaba es porque yo estoy en orden. Entonces, si yo oro y alguien se sana, o si yo oro y un demonio sale, es porque Dios tiene un cierto agrado conmigo. No, esos son elementos de un don. No significa que yo esté en orden. Una cosa es cuando el Padre se mueve a través de mí y otra cosa es cuando el Padre comienza a moverse en mí. Para comenzar a sacar todas esas cosas que no pertenecen, que no le gustan o que simplemente necesitan orden. Así que cada vez que nosotros hablamos de un diseño, es inevitable hablar de orden. Y permítame mostrarle este ejemplo que está en el libro, pero solamente para entusiasmarlo un poquito más a que lo compre. Si usted va a una oficina médica o a una oficina de algún arquitecto, de algún abogado, de estas oficinas que son de gente prestigiosa,
que son como en cristales. Usted las ha visto, ¿verdad? Son oficinas específicas. Y usted va y de repente entra por la puerta. Y cuando entra por la puerta de ese médico, de ese abogado o de ese arquitecto, lo que lo recibe es un reguero, todo desordenado, basura en el piso, paredes sin pintar, el techo dañado. ¿Qué usted pensaría de ese doctor? ¿O qué usted pensaría de ese abogado? ¿O qué usted pensaría de esa oficina? Si usted se fija, la oficina tiene un diseño, porque tiene cristales, tiene paredes, tiene techo, tiene sillas, tiene mesas, pero no tiene orden. Así que el desorden lo que hace es que opaca el diseño, mientras que el orden exalta un diseño. De ahí el valor que tú puedes tener un diseño extraordinario y, como recién decía el apóstol, que tú aprendas a nadar en tu río, pero eso no te hace ordenado. Lo único que va a poder exaltar el diseño del Padre para tu vida es cuando hay orden. Veo a la gente como muy callada. La única forma que un diseño se puede mostrar en todo su esplendor es si hay orden. Por eso es necesario que cuando nosotros entramos en un ministerio, cuando nosotros comenzamos a manejar, por ejemplo, una casa de fe, cuando nosotros se nos da una asignación, una tarea, una encomienda de una autoridad en mi vida, tengo que hacerlo en orden. Porque si no hay orden, entonces no vale nada el diseño. Aleluya. Por eso entiendo que cuando comenzaron las casas de fe, que de hecho los felicito, se les hizo un adiestramiento, ¿no? Una capacitación para traer orden a esa idea. Así que el Padre lo que hace en el principio es que toma todos los elementos y los comienza a ordenar para que tengan sentido. Porque cuando usted va a hacer ¿cómo es que estaba diciendo ahorita la adoradora del plato aquí mexicano que hace? ¿Cómo? Pozole. Lo tuve que googlear para ver lo que es. Cuando usted va a hacer un pozole, según lo que vi, es como un tipo de sopa, ¿no? ¿Sí? Si usted tiene todos los ingredientes, eso no lo hace pozole. No es sino hasta que usted le da orden a los ingredientes y usted los somete a un tiempo y a un orden que entonces usted puede producir pozole. Cuando usted tiene arroz y agua, que es más cerca de mi cultura, cuando usted tiene arroz, agua y aceite, eso no hace que usted cocinó arroz. ¿Qué hace que usted cocinó arroz? Cuando usted le da orden. Porque si usted coloca el agua, hace el arroz ahí y después le echa el aceite, ¿cómo va a quedar el arroz? O si usted toma el agua, le echa aceite, intenta mezclarlo y cuando el agua se evapore, entonces usted le echa el arroz, ¿verdad que no se va a cocinar? Esa es la importancia del orden. Así que el Padre toma todos los elementos y los somete a una estructura, a un tiempo, a una forma específica. Por eso es, aunque el planeta es 75% agua, el agua conoce sus límites. Lo que hace que todo el Pacífico no se coloque en una sola ola y se meta por ahí para acá a la Ciudad de México, inunde todo México, es que el agua conoce sus límites. Lo único que hace que la tierra no se mueva y que la tierra no se abra de repente y aparezca un continente de la nada es porque la tierra conoce sus límites. El viento conoce sus límites.
Así que el Padre tomó todos los elementos y le colocó un límite, un orden, una estructura. Y cuando la estructura estaba completa, la trajo a la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Hay otro principio que se deriva desde ahí. Los mejores orden se dan en las tinieblas, en la oscuridad. Por eso cuando tú eres un líder y cuando el Padre te ha dado un diseño para tu vida, no quieras exponerte rápidamente, porque la exposición daña el propósito. Tienes que aprender a esconderte en la oscuridad primero, y cuando el Padre haya estructurado todo lo que quiere estructurar, entonces vendrá la luz. El componente más importante de la luz es que mientras estás en la oscuridad, tienes que entender que el Padre te va a dar un poco de luz, pero eso no te hace la estrella. La estrella sigue siendo Él. No se nos puede olvidar nunca. No importa a dónde vayas, no importa cuánta exposición tengas, no importa en cuántos congresos vayas, no importa cuántas iglesias tengas, no importa si llenas tu casa de fe, que nunca se nos olvide que Él es la estrella. No vayamos a pensar que porque Él tiene más gente en la casa de fe que Él, es porque Él es una estrella. Ni tampoco vayamos a pensar que es que el Padre está con Él y con Él no. Porque el auspicio del Padre no se mide por promoción, ni se mide por números, se mide por intensidad de luz. Yo dije que iba a trabajar algunos diseños y a veces los diseños caen muy pesados, pero está bien, estamos edificando. Así que cuando el Padre trae la luz a la colación, comienza a darle orden, aún más orden a los elementos, poniéndoles nombre. Así que toma la tierra, la separa del lugar mojado. Y a la tierra le llama tierra porque no tenía nombre. Y al lugar mojado le llama el mar. Y separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y las aguas de arriba le llamó el firmamento. Y las aguas de abajo ya tenían nombre, que era el mar. Así que el Padre hasta el tercer día viene nombrando las cosas. Tú serás luz, tú serás tierra, tú serás mar, tú serás firmamento. Pero hay como una pausa a partir del cuarto día. Porque a partir del cuarto día, el Padre no viene Él directamente a nombrar las cosas, sino que desde el cuarto día el Padre le habla a la tierra. No se me pierda esto, por favor. Le habla a la tierra y la tierra comienza a producir. Así que el Padre no creó directamente animales. Dio la instrucción para que la tierra produjera animales. No es lo mismo. El Padre le dio una instrucción a las aguas. Y de las aguas salieron los peces y las aves. Yo sé que con esto se daña un poquito la escuelita bíblica, pero el Padre no creó animales. La palabra creó animales. Así que el Padre pone en marcha un diseño llamado palabra. Y la palabra comienza a hacer lo mismo que aprendió de los 3 días previos. Y es que la palabra como un diseño viene a las aguas y encuentra nada. Y comienza a producir. Y cuando el producto está listo, entonces sale a la luz. ¿Qué comenzó a hacer la palabra? La palabra comenzó a ordenar, hizo una mezcla perfecta de polipéptidos, ADN,
bases nitrogenadas, azúcares, minerales, perfectos para que pudieran salir peces. Usted está viendo la grandeza de lo que sucedió en el principio. Así que de la palabra sale otro diseño llamado genética. Uno sale del otro. Y eso va a ser importante más adelante. Y el Padre le habla a la tierra, le dice: de ti saldrán todos los animales, todas las fieras del campo, los animales de ganado, el reptil que repta. Y la tierra comenzó a producir. Ahora vea esto. ¿Cuántos han estudiado ciencias aquí? Ciencias, que usted fue a la universidad y estudió ciencias. Una nada más, ok. Pues entonces el resto al menos hemos escuchado de que la gente dice por ahí que el hombre y que salió del simio. Lo dice por ahí, ¿verdad que sí? Pero no es coincidencia por la que le puse por nombre evolución de una palabra. Porque la evolución no es contradictoria a lo que dice la creación. Se lo voy a explicar. Los científicos dicen: lo que pasa es que el simio tiene un 98% de semejanza genética al hombre. Pues claro, si de dónde el Padre sacó al hombre, de la misma tierra que formó al simio. Aleluya. Los científicos dicen: no, pero es que el hombre tiene unas estructuras genéticas que se ven en el cerdo, que se ven en los dinoflagelados, en las bacterias. Pues claro, si el Padre, ¿de dónde sacó para hacer al hombre? De la misma tierra donde ya había genética. ¿Cuál es la diferencia? Que a este último el Padre lo hizo a su imagen y semejanza. Lo que significa, lo que lo hace diferente es que el resto salió de la palabra, mientras que el hombre vive la palabra. ¿Estamos bien hasta ahí? Por eso es que cuando el niño, el bebé, nace del vientre de su madre, ¿qué es lo primero que hace? Llorar. Porque el hombre nace con la palabra en la boca. El hombre nace con la palabra en la boca. Y ya cuando está cerca de los 2, 3 años se da cuenta que lo que le hace falta a la palabra con la que nació es orden. Así que el niño comienza a tomar los sonidos que siempre ha producido y los coloca en orden para formar palabras. En otras palabras, las palabras del hombre salen de la palabra que está en el hombre. Yo sé que suena como un trabalenguas, pero ustedes son unos expertos, porque los trabalenguas que yo he escuchado aquí del, qué sé yo, de, ¿cómo es? El cocopipítero, ¿cómo es? Bueno, ustedes saben. Yo aprendí solamente el Popocatépetl y de milagro. Lo tuve que practicar muchas veces porque una T y una L no se usa en español. Tuve que practicar bastante ahí para poder decir que tengo en mi vocabulario palabras de culturas importantes. Pero tienen un refrán aquí, un trabalengua, que eso es imposible de aprender para mí. ¿Quién lo aprende? Los niños. Ahí hay una enseñanza, ¿verdad? Por eso es que tenemos que en el reino ser niños para poder aprender desde cero. Porque si venimos con la mentalidad de adulto, no recibimos nada. Si venimos con la mentalidad de que ya todo yo me lo sé, pues entonces esta no es una casa para usted. Porque cuando uno está en el reino, uno tiene que nacer de nuevo independientemente de la edad.
Así que el niño, cuando sale del vientre de su madre, comienza a darle orden a las palabras, a los sonidos. Así que fíjese que hay una relación intrínseca. Fíjese cómo los diseños se van intercalando, porque el vacío y el silencio es un diseño, el sonido es otro, la palabra es otro, la genética es otro. Y por ahí se van intercalando. Mire qué cosa tan extraordinaria. Y le estoy regalando cosas que vienen en el próximo libro. No están escritas en este libro. De nada. Así que, ¿cómo termina el asunto? El Padre forma al hombre, no lo crea, lo forma. Le da forma, estructura, como una plasticina, usted le da forma, ¿verdad? Y cuando lo forma, le da una instrucción. ¿Sí? Y le dice, ahora vas a ir a donde yo te sembré y vas a todo lo que te rodea colocarle nombre. Porque mira, Adán, esta es la diferencia. A todo lo que yo le puse nombre, yo lo gobierno. A todo lo que tú le pongas nombre, tú lo gobiernas. Por eso es que el hombre gobierna las plantas. Por eso es que aunque las plantas tienen genética, los hombres pueden hacer injertos. ¿Verdad que sí? En mi país no habían árboles del flamboyán. Eso se trajo desde África. Así que el hombre puede controlar dónde nace un árbol. Aleluya. Y le puso nombre también a los animales. ¿No es curioso como casi todos los animales parecen tener mejores habilidades que nosotros? ¿Verdad que sí? Casi todos. ¿Sabe que aprendí hace poco que el registro olfativo de un perro es enorme por la simple razón que el perro cuando inhala recibe olores y mientras inhala sigue recibiendo olores? Nosotros no. Nosotros tenemos que inhalar y exhalar para volver a inhalar. Pero el perro cuando inhala sigue recibiendo olores. Por eso es mejor que nosotros en eso. Oiga, porque si yo tomo la chaqueta del apóstol y el apóstol se nos esconde y yo le digo aquí a los hijos, ok, vamos a oler la chaqueta del apóstol y vamos a buscar el apóstol. Tendríamos que rendirnos, ¿verdad? Haríamos el ridículo. Y entonces, ¿cómo es que el hombre gobierna una serie de criaturas que son mejores que él en muchas cosas? Porque los animales respiran más tiempo debajo del agua, los animales corren más rápido, son más fuertes, se organizan mejor, son persistentes. Usted ha visto cómo las leonas, sin hablar, sin hacer un plan, sin tener walkie-talkies o celular, se ponen de acuerdo para emboscar una presa. Yo no lo supero. ¿Cómo saben cuál va a ir hacia dónde? Oye, y es casi un método infalible. Aquí es donde está la gracia. ¿Qué es lo que come el león? La mayoría de las veces, las cebras. ¿De qué color son las cebras? Blancas y negras. El león ve en blanco y negro. Así que eso lo hace más grande, porque se pone de acuerdo para cazar aún lo que no ve. Usted sabe lo que han encontrado los biólogos, que cuando una manada de cebras está comandada por una cebra vieja que tiene experiencia en esto, la cebra, yo no sé, no me pregunte cómo, parece que le da un discipulado al resto de las cebritas y las enseña para que cuando llegue el león no corran dispersas, sino que se unan. Porque si se unen, el león no puede identificar dónde empieza una y termina la otra.
lo único que ve es una enorme alfombra blanca y negra. Si tan solo nosotros en el reino entendiéramos el valor de no correr, sino de unir. Ahora entiendo por qué la Escritura dice que el enemigo es como un león que ruge, porque el león lo único que está esperando y lo único que está buscando es alguien que se desoriente. Si uno se desorienta y si uno se hace solo, no hace parte de la alfombra, es presa fácil. En otras palabras, todas las personas que se desconectan de una visión son presa fácil. Así que volviendo a la palabra, para verdad que no sea muy personal ni muy profético. Volviendo al asunto de la palabra, el padre le dice a Adán: vas a ponerle nombre a todos los animales, porque los vas a gobernar. El asunto es, Adán, que aquí está tu grandeza. Ellos son más fuertes que tú, se organizan mejor, tienen mejores habilidades, etcétera, pero no tienen lo que tú tienes. Tú tienes palabra. Aquí es donde hay otra cosa curiosa. Los griegos decían o utilizaban la palabra logos para tanto la palabra que sale de mi boca como la palabra que pienso en mi mente. Así que en otras palabras el Padre le está diciendo a Adán: lo que te hace especial es lo que piensas. Porque el oso es más fuerte que tú, pero no puede pensar como tú piensas. Porque el oso sale de la palabra que vino de la tierra. Tú sales de mi esencia. Así que la tarea que te voy a dar es que cuando estés en medio de ellos, la forma que los vas a poder gobernar es con lo que piensas y con lo que dices. Así que la primera estructura de gobierno en el mundo tiene que ver con palabra, porque el Padre le dio al hombre una constitución. Se lo voy a explicar. El Padre es un rey, ¿verdad? Y el Padre gobierna todos los elementos. E hizo a Adán para que gobernara toda la tierra. Y dice la Escritura que lo colocó en un jardín. Y el jardín estaba limitado, escuche la palabra, limitado a unas fronteras. Y las fronteras estaban delimitadas por 4 ríos. Dígame usted cómo se le llama a un pedazo de tierra que está delimitado por una frontera. ¿Una nación? ¿Un país? Por lo tanto, ¿qué necesita un país para ser gobernado? Un gobernante. El Padre no puede gobernar la tierra, porque el Padre es espíritu, no puede gobernar lo físico. Así que puso a un rey para que gobernara lo físico. Y luego le dio una constitución. ¿Qué es una constitución? Es el máximo ordenamiento jurídico de una nación. Así que por lo tanto le dijo: te vas a circunscribir a esta ordenanza. Multiplícate, reprodúcete, sojuzga la tierra, domina. Lo voy a volver a decir para ver si usted lo recibe. Le dijo: esta es tu constitución, a esto es a lo que te vas a limitar. Gobierna la tierra. ¿Cuál es la asignación de los hijos que entienden reino? Gobernar la tierra. Pero no se gobierna desde la oración. Lo dañé. No se gobierna tampoco desde el ayuno.
no se gobierna desde la lectura de las Escrituras, no. Se gobierna desde el rescate de la Constitución. Y la Constitución dice, gobierna la tierra. ¿Cómo lo voy a hacer? Con lo que piensas y con lo que hablas. Ese es el poder de nuestra boca. Que los animales hacen ruido por la boca y hacen distintas expresiones con ella, pero no hablan. Porque la palabra en el hombre fue la estrategia del Padre para que el Padre gobernara. La única razón por la que el hombre habla es para gobernar. Por eso cada vez que se instituye un gobernante, ¿qué es lo primero que hace? Un discurso. Habla. Cuando hace la campaña, ¿qué hace? Habla. Imaginemos que ese mismo gobernante es creyente. ¿Usted cree que ese gobernante va a ganar la alcaldía o va a ganar la presidencia en un cuarto orando? No se conquistan territorios orando. Se conquistan territorios desde lo que yo pienso primero y luego desde lo que yo hablo. Por eso me bendice tanto David. Porque mientras los israelitas estaban en una esquina del valle de Elá, todos están viendo un campeón que tiene 80 victorias en las costillas. Porque la escritura dice que salía un campeón contra él durante el día y durante la noche por 40 días. Así que Goliat tenía 80 victorias. Y todos los días salía ¿a qué? A intimidar a Israel con lo que decía. Así que por la mañana, imagínense a las 8 de la mañana, sale un hombre que mide casi 12 pies. No sé cuántos en metros aquí. Yo uso pies. Enorme. Y no muestra su fuerza. No dice, mira, aquí tengo la armadura lista, tengo la espada. Yo vengo de Gad, te voy a mostrar mi currículum. No. La forma en la que se presentaba Goliat todos los días es con intimidación. Todo el tiempo. Vamos, envíen sus mejores guerreros, que yo mismo los voy a destrozar y le daré de comer a las aves de los cielos. Y llega un muchachito capacitado en adoración, estructurado en honra. Y cuando ve a este sinvergüenza del otro lado, no dice quién es este gigante, no dice quién es este grandulón, no dice quién es este campeón imposible de vencer. Dice quién es este incircunciso. No lo llamó gigante, porque solamente vas a poder vencer y podrás gobernar a lo que puedes cambiarle el nombre. Porque eso fue lo que el Padre le dijo a Adán. El Padre le dijo a Adán, todo lo que gobiernas ponle nombre. Así que Goliat no murió cuando David le tiró la piedra. Goliat murió cuando alguien no lo llamó gigante. Desde ese entonces ya estaba muerto. El resultado de lo que hagamos en nuestra vida, la diferencia entre un éxito y un fracaso es el nombre que le pongas. Los otros 80 guerreros salieron al campo de batalla para ver si podían derrotar un gigante. Pero este salió al campo de batalla para traer la cabeza del incircunciso que ya había matado. Y para hacerlo peor, le cortó la cabeza con su propia espada. Es interesante porque
la fuerza, la resistencia, la renuancia, como decían ahorita, que tienen los hijos de Dios no es contra el diablo. Escúchelo bien, por favor. Nuestra lucha no es contra el diablo, porque ya fue derrotado. Nuestra lucha es con las palabras. Por eso los gobernantes que lo entienden claramente toman un micrófono y engañan a la gente con palabras. Y de la misma manera usted viene aquí y se le da una palabra para que usted sea libre. Lo único que no va a permitir que usted sea libre es cuando usted pone a luchar la palabra que yo le estoy dando contra la que usted ya escuchó. Entonces, hombres como el apóstol Arismendi se paran aquí en esta plataforma y le dicen: usted es un vencedor, usted puede, usted lo puede hacer, vamos hacia adelante. Y usted piensa que no lo puede hacer por lo que hay aquí. Entonces hay un conflicto, porque lo que dice él no se parece a lo que pienso yo. Así que para rescatar la asignación del diseño de la palabra, Jesús viene y dice: arrepentíos, porque el reino se ha acercado. ¿Qué es arrepentimiento? Cambia la forma en que piensas. Porque si cambia la forma en que piensas, cambia la forma en que hablas. Y si cambias la forma en la que hablas, entonces hace sentido aquello que dice que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pero espera un momento, no aplauda todavía. La palabra atar no es como cuando usted coge un animal del ganado y le pone una soga. Eso no es atar. Eso en realidad es limitar. Porque usted le está limitándole la capacidad de movimiento al caballo. A nosotros nos dijeron que cuando comenzamos a hablarle a la atmósfera, comenzamos a atar y desatar. Eso no es atar y desatar. Atar y desatar no viene desde lo que yo digo. Atar y desatar viene desde lo que yo pienso. Por eso la palabra para atar no es en realidad atar, sino permitir. Porque el atar y desatar no es decir: hoy esto va a ser una celebración tremenda. No, eso no es atar y desatar. Eso ya lo sabemos. Atar y desatar es lo que tú permites desde lo que piensas. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso cuando Jesús estaba durmiendo, que no hace sentido, porque en una barca donde apenas caben 3 personas, como habían 12 y uno durmiendo. Quiere decir que había más de una barca entonces. Y cuando comienza el mar a azotar, y cuando comienza el viento a rugir, todas las palabras que salieron de la boca de los discípulos fueron palabras desde su desesperación, pero en su pensamiento sabían que Jesús lo podía mejorar. Eso es atar y desatar. Las cosas que yo permito desde lo que yo pienso. La tormenta es el resultado. Escuche, el rugido del viento es el resultado de que yo permití la tormenta. Hay gente quejándose que están en un desierto.
que están en una recesión, que están en una tormenta, que están en crisis o en deuda. Cuidado, porque hay unas que no vienen por lo que yo me rodeo, hay unas que vienen porque yo las permito. Como decía Gigi Ávila, sonríase que Cristo le ama. Así que cuando Jesús está allí y se levanta, ve que el mar está embravecido y ve que el viento está rugiendo como si fuera un león desesperado. Y no le habla al viento ni al mar. Yo sé que eso fue lo que usted le enseñaron, pero eso no fue el orden. Le habló primero a ellos. ¿Por qué me levantan? Para esto. Así que Jesús fue a la raíz del problema. La gente que permite las tormentas. Porque a diferencia del terremoto, la tormenta siempre avisa. Eso cayó ahora. Eso yo no lo tenía planificado. Así que nos permitimos la tormenta porque quisimos cruzar cuando no teníamos que cruzar. Si usted me dice que es un desastre natural como un terremoto que no avisa, está bien. Pero si usted me dice que usted está a punto de montarse en la barca y ya usted ve que esa barca va haciendo así, yo no me monto. Pero es cuando queremos empujar la barca y cuando queremos insistir en lo que claramente el Padre nos está diciendo, no lo hagas. Ah, tú lo quieres hacer, no hay problema. O la tormenta. Ahora brega con eso. Es fácil cuando un profeta me dice cómo yo entré en la tormenta. Pero esta mañana quiero decirte cómo se sale de la tormenta. Sí, porque todo el mundo nos dice los problemas, pero no nos dice la solución. Así que la solución no es despertar a Jesús. La solución es traer orden. El viento y el agua estaban desordenados tanto como los discípulos de Jesús estaban desordenados. Así que Jesús se vira luego de hablarle a ellos y le dice al mar, calla, y al viento enmudece. ¿No es esa la misma voz del principio del Padre que ordena los elementos? Usted puede salir ahora y decirle al viento, no soples, y el viento va a soplar, porque el viento no se sujeta a usted. El agua tampoco, pero se sujeta al Padre. Así que, ¿qué Jesús está diciendo? El problema en este escenario es, número uno, la tormenta que ustedes permiten. Y número dos, la falta de orden que tienen. Que se traduce como falta de fe. Porque jamás vas a poder creer en la dimensión de la fe lo que no eres capaz de ordenar primero. La fe depende de lo que estés dispuesto a ordenar. Eso es un código de fe ahí mismo. Cuando vamos al texto, para ir terminando, parece que quieren que termine porque nadie hizo Vamos otra vez, voy a darle rewind. Para ir terminando. Mejor. Jesús es llamado a cuentas. Todas las autoridades del territorio querían tener el privilegio de una cita con Jesús. No sé si usted lo había visto así, pero yo lo veo así. Todas las autoridades citaron a Jesús, no para juzgarlo,
sino para tener el privilegio de darle una audiencia. Porque estos eran autoridades que habían escuchado de Jesús durante mucho tiempo. Así que es un privilegio tener a Jesús aquí en la sala, en la audiencia. Y le conceden una audiencia a Jesús. Y el sumo sacerdote le dice: ven acá, como decimos los puertorriqueños, ven acá, brother. ¿Tú eres o no eres? Dinos con toda claridad, porque no podemos seguir con este nebuleo, con esta incertidumbre de si es o no es. Y Jesús, que tenía la oportunidad perfecta para decirle: sí, yo soy el que ustedes están esperando, permanece callado. Y es porque Jesús entiende un código de reino. Vente para acá, Yair, que voy a hacer un ejemplo. Y vente, Edson, vente, los dos hermanos. Ponte ahí al lado de él. Jesús entiende un código de reino que yo no lo había entendido sino hasta que lo leí. Después le doy la referencia, la fuente, el libro, para que usted lo lea también. Pero mira esto que interesante. Cuando Jesús comienza a predicar, Jesús habla: el reino se ha acercado, ¿verdad? Así que la esencia del mensaje de Jesús no es salvación, es reino. Por lo tanto, la asignación de Jesús no es salvífica, es gubernamental. Mire cómo lo entendí. Cuando en los tiempos de los reyes judíos, el rey se sentaba en un trono. Perdone yo que haga de rey, pero es que soy más lindo que yo. No, mentira. Así que el rey se sentaba y había una serie de personas que le servían al rey. A eso se les llamaba la corte, ¿verdad? Y en hebreo, los que servían en la corte se les llamaba los Hammelech. Pero había una diferencia entre un Hammelech y otro Hammelech. Le voy a explicar. El rey, todos los que trabajaban en la corte, se les llamaba Eved Hammelech. En español, servidores del rey o siervos del rey, porque servían a la voluntad del rey en diferentes cosas. No solamente en lo que el rey quería, sino en esencia militar, economía, política internacional. Esos eran los consejeros del rey. Y a los Eved Hammelech se les llamaba los de la faz del rey, los que habían visto la cara del rey, porque la palabra faz es cara. Pero de vez en cuando el rey tomaba uno de los Eved Hammelech y veía en él unas habilidades y veía en él una capacidad y veía que era bueno en lo que hacía. Así que el rey lo recibía en su círculo interno, que se le llamaban los Ben Hammelech, los hijos del rey. Ya ve por dónde veo. Así que entendí que cuando Jesús entra a las aguas para bautizarse con Juan el Bautista, lo que está sucediendo es un reconocimiento gubernamental. Porque este que es Jesús era un Eved Hammelech, era un siervo a la voluntad del rey. Pero cuando se somete a la autoridad de alguien y se levanta de las aguas, se oye una palabra que dice: este es mi hijo. Ya no es el siervo, ya no es el Eved Hammelech, sino el Ben Hammelech, en quien tengo contentamiento.
Así que el reconocimiento de Jesús no es un reconocimiento como Mesías. Aleluya. Cuando el Padre habla acerca de Jesús, lo que está haciendo es una introducción gubernamental. Este pertenece a mi círculo. Así que por lo tanto, a este que es el Ben Hamelech, le doy la autoridad para que hable en mi nombre. Porque el que era Ben Hamelech, hijo del rey, podía hablar en nombre del rey. Sí, tenía autoridad para hablar por el rey. Así que Jesús, lo que le dieron fue una autoridad gubernamental. Por eso Jesús hablaba al viento y el viento se sometía. Por eso Jesús hablaba a las aguas y las aguas se sometían. Ya si es Dios o no es Dios, eso es otro asunto. Eso es teología. Pero recibió la autoridad del rey para poder hablar en nombre del rey. Así que Jesús, ¿qué hace? Habla del rey. Puede hablar 1.000.000 de cosas, pero lo que habla es del reino. Porque el reino de mi Padre es semejante a. Porque el reino de los cielos es como. Porque hablo lo que he visto de mi Padre. Porque digo lo que he visto de mi Padre. Así que lo único que hablaba Jesús era reino. Los que hablamos otras cosas somos nosotros. Diga amén o diga ouch. Así que el sumo sacerdote, tiene barba de sumo sacerdote, llama a Jesús a cuenta y le dice: ven acá, ¿qué es lo que está pasando contigo? Dime si eres o no eres. Y Jesús permanece callado, porque Jesús entiende el código de reino que hay envuelto. Yo, como Jesús, no te tengo que revelar a ti quién soy yo, porque en el reino ni siquiera yo hablo por mí. Sino que si tú evalúas la misma naturaleza de la pregunta, tú mismo te estás contestando. ¿Cuál es la razón para preguntarme si yo soy hijo del rey? Si tú bien sabes y te han llegado los rumores que no lo dije yo, sino que se oyó una voz desde el cielo que se hizo clara y contundente, y todos los testigos escucharon que hubo una promoción de Ebed Hamelech a Ben Hamelech. Gracias. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No de ellos dos, sino de entre siervo y hijo. Lo que el rey dice. La palabra que viene desde el rey, el reconocimiento que viene desde el rey, toma al que es siervo y lo convierte en hijo. Y aunque no sea naturalmente hijo del rey, se le llama hijo del rey. ¿Por qué? Porque yo hablé sobre él una palabra. Yo hablé sobre él una palabra. No importa lo que la familia piense, no importa lo que piensen los otros consejeros, no importa lo que se hable en otros gobiernos, el rey dijo que este era hijo. Lo voy a volver a decir. El rey dijo que este era hijo. No importa si te parece, si no te parece, si hace bien el trabajo, si no lo hace bien. No importa, porque no depende de ti. Depende de la palabra que dice el rey. Ahora aquí está lo grande. Cuando Jesús asciende, nos entrega el reino.
Hello. Por lo tanto, nos da la autoridad rescatada de poder ponerle nombre a las cosas. Así que yo como hijo, siendo rey, porque el Padre tiene una nación de reyes y sacerdotes, y Él es rey de los reyes, me colocó a mí como rey, y usted es un rey y una reina también, ¿verdad? Para que no se sienta mal y no piense que esto se trata de mí. Tengo la autoridad para tomar a independientemente de lo que él sea en mi vida, y lo puedo, Dios mío, tengo la autoridad para cambiarle el nombre y para cambiarlo de asignación. Por eso es tan importante el trabajo que usted hace con sus hijos. Porque usted, siendo el rey de su casa o la reina de su casa, usted va a determinar con sus palabras hasta dónde llegan sus hijos. Porque fíjate que este se llamaba Pedro y yo le cambié el nombre. Este se llamaba Abraham y yo le cambié el nombre. Este se llamaba Jacob y yo le cambié el nombre. Porque la naturaleza del Padre es cambiar la naturaleza de los demás. Así que yo tomo a este, que nadie apostaba a nadie por él, que era siervo, aquello, lo otro. Y como rey, como una persona en autoridad, le digo, ya tú no eres Yair. Usted no lo celebra porque como no es a usted, ya tú no eres Yair. Ahora tú tienes un propósito. Porque Yair, el nombre Yair tiene un significado, pero el propósito lo da un padre. Así que yo como padre lo que hago es que tomo a este y con mis palabras determino hasta dónde puede llegar y lo que es capaz de hacer. Nunca le diga a sus hijos, es que tú no entiendes, es que tú eres bruto, yo te explico 1000 veces y no. El problema no es el niño, porque la semilla siempre está bien. El problema es el agricultor. Aleluya. Ahí fíjate que muy poca gente dijo amén, ¿viste? La semilla siempre está bien. El bruto no es el niño que no entiende. El bruto es usted que no entiende al niño que no entiende. Estamos mejorando, estamos mejorando. ¿Me hago entender? El poder de las palabras en mi boca es que yo literalmente puedo cambiarle el destino a alguien, para bien o para mal. Hoy nosotros tenemos toda una generación de adultos y adultas frustrados porque tienen mucha capacidad, tienen muchos talentos, pero no tienen orden. Porque las palabras que recibieron de un padre, en vez de traer luz, mataron el talento. Aleluya. Así que el padre tiene que conectarte a un padre espiritual para que en la misma dimensión de autoridad, es decir, el mismo escenario, el mismo campo de batalla donde un padre biológico declaró, ahora el padre espiritual declara también. Y por eso el asunto de reino es una lucha de palabras. Porque lucha lo que sale de la boca del Padre con lo que sale de la voz de mi interior. Y ni hablar de la voz que viene de las tinieblas. Y tenemos adultos frustrados porque no conocen el propósito, porque no saben qué van a hacer.
No saben para dónde van, no saben para qué existen, no saben qué van a hacer con su vida. Si ese es el escenario, mi diagnóstico es: tienes un problema con las palabras. Estás desnutrido con lo que estás escuchando. Si usted se da cuenta, los hijos más fuertes en una casa son los que más palabras reciben. Aleluya. Porque el que no escucha palabra se desnutre. Y como se desnutre, no puede crecer. Y como no puede crecer, se frustra porque sabe que debe crecer, pero no está creciendo. Así que esta es la dimensión de la palabra. Todo lo que he dicho es el diseño de la palabra. Es el poder de la palabra en mi boca. Pero aquí es donde está lo curioso, que la boca no siempre habla. Hello. Jesús, teniendo la oportunidad de defenderse, no lo hace. Ahí es donde viene la otra parte de la fórmula. Esta es la palabra. Este es el silencio. Porque a veces le hablamos mucho a la gente que hay que atar, que hay que desatar, que hay que declarar. Y eso está bien. Pero entendí que una dimensión de gobierno superior es saber cuándo callarme. Dígame o diga ouch. Porque si bien tenemos personas que no saben declarar, que no saben lo que es atar y desatar, que no saben lo que es colocarle nombre a un hijo y darle destino y darle propósito, también hay personas que no saben callarse. Y que no saben que mientras más hablas, más herramientas le estás dando a tus enemigos. Aleluya. Vienen los que están en la dimensión de la palabra y le dicen a todo el mundo: ay, tengo una idea de negocio extraordinaria, voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y no te estás dando cuenta que le estás dando a la gente una expectativa. Y después, cuando el negocio no se da a causa de una expectativa que no se dio, tienes entonces que comenzar a generar excusas y justificaciones. Así que la excusa y la justificación es el fruto de dos cosas: de falta de orden y de no aprender a callarse. Mejor entre en la dimensión del silencio. Dele orden a su negocio. Busque todos los permisos. Busque la forma de financiarlo. E invite a la gente y cuéntele a la gente solamente el día de la inauguración. ¿Qué le quiero decir? Se lo voy a decir en español. El poder de mi boca, que es el fundamento de Julio, sin duda alguna está en la palabra. Pero 2 veces el poder de mi boca está en el silencio. Porque la palabra explica, ¿verdad? Cuando usted quiere, por ejemplo, saber qué significa una palabra, usted busca una definición, porque la definición explica lo que la palabra es o lo que la palabra significa, ¿verdad que sí? O sea que la palabra explica. Cuando usted está hablando es porque usted está explicando algo, usted está explicando un pensamiento. Pero cuando usted calla, nadie sabe lo que se está fabricando en la mente.
Así que mientras la palabra explica, el silencio gobierna. Porque fíjate que llaman a Jesús, este es Jesús. Oye, estos han sido de todos hoy. Ha sido el siervo, el hijo, Jesús, supo sacerdote, Juan el Bautista, de todo. Es que teníamos poco presupuesto y contratamos la misma gente para todos los papeles protagonistas. Así que mire esto. A Jesús lo llaman para cuestionarlo y él puede explicar con palabras, pero prefiere no hacerlo para gobernar con silencio. Así que Jesús, cuando le llega la situación, prefiere guardar silencio. Es como el Padre queriéndole decir a la gente, cuando vengan circunstancias difíciles, la lucha será entre si explico o gobierno. Entre aprender a discernir cuándo hablo y cuándo callo. Cuándo digo y cuándo permito. Porque el que calla otorga, ¿verdad? Así que estas son las dos caras de un mismo diseño. Hablamos mucho de las palabras, pero se nos olvida el valor del silencio. Yo he aprendido un principio, y esto es un principio personal. Usted no lo tiene que compartir ni tiene por qué ser su experiencia. Pero yo he aprendido que el silencio me ayuda mejor en el orden, en la concentración, en la memoria, en organizar lo que voy a decir y en recordar lo que ya dije. Y encima de eso es el terreno fértil de la sabiduría, porque donde hay multitud de palabras, no falta el pecado. Eso está en la Escritura. Y también dice Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que el diseño de la palabra es tan poderoso como para darle destino a alguien, como hasta para destruir mis costumbres. Sí, porque cuando hablamos de los diseños hay que hablarlo todo como es. La palabra es buena y poderosa, pero es peligrosa. Y es por eso que entiendo yo que el fundamento del mes de julio pudo haber sido solamente la boca o la lengua. Pero se llama el poder, porque poder significa entender cuándo voy a la palabra y cuándo voy al silencio. ¿Cómo hago para balancearme entre los dos diseños de una misma esencia? Pueden sentarse. Gracias. Aplauso para los modelos. Yo no lo había entendido. Marzo de hace 2 años, yo tuve una experiencia muy fuerte con el Padre, muy fuerte. Y quiero abrirle mi corazón para que usted entienda cómo llegamos hasta aquí. El Padre me inquietó a poder levantarme durante 7 días en la madrugada. Porque si hay algo que he entendido es que aunque creo en la oración y el ayuno, tiene que ser por encomienda, por revelación. No que voy a orar porque voy a orar, no es que voy a ayunar porque voy a ayunar. Así que el Padre me inquieta una semana a las 4 de la mañana, que está fuerte. Y yo que detesto madrugar, creo que esa es la razón por la que lo hizo. Así que comienzo domingo, de domingo para lunes, esa madrugada de domingo para lunes, o sea, ya siendo lunes en la madrugada empiezo. Luego siendo martes en la madrugada, termino mi momento de oración, veo el reloj, digo, me queda todavía 1 hora para levantarme e ir al trabajo. Así que vuelvo y me acuesto. Y cuando me estoy acostando comienzo a tener una visión que es, si no es la más importante, es de las más importantes que he tenido. Y comienzo a ver un faro, toda la visión fue en blanco y negro. Comienzo a ver un faro enorme, erigido así a las esquinas como de una isla.
Y el faro tiene una espiral así en blanco y negro. Y la luz del faro está ahí justo como si fueran las 12. Comienza a dar la vuelta y yo estoy frente al faro. Usted sabe cuando usted tiene una visión que usted está como en el espíritu, está como levitando. Y la luz me pasa así por la cara una vez, da la vuelta, me pasa una segunda vez, una luz indescriptible, y vuelve una tercera vez. Cuando se está alejando la tercera vez hacia la izquierda, aparece un enorme dedo que me señala otra vez a las 12 y me dice: ¿qué ves? Y yo me acerco y veo como un lago enorme, ni una sola pizca de viento, ni una ola, nada. Era lo más quieto que he visto en mi vida, un lago. Y yo respondo: bueno, debe ser un lago. Y la voz me responde: no es un lago, es un mar. Es más, tampoco es un mar. O sea que la misma voz se contradijo. Es una colección de ríos. Y cuando yo lo vine a pensar, eso es lo que es el mar. Así que cuando me azota con esa revelación, me estoy acordando yo en mi mente, en la visión, me estoy acordando que el agua no tiene explicación en la creación. El agua apareció simplemente. Y cuando estoy pensando en eso, veo que del cielo en la visión comienza a bajar como una cortina muy gruesa, de estas como de teatro. Era también blanco y negro. Y viene bajando lentamente, 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 hasta que toca la montaña. Así como si fuera un besito, así se queda ahí, ¡pap! Y se queda ahí. Y entre las siluetas de la cortina veo unas gotitas pequeñitas, 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 que se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando, y forman los ríos del mundo. Y el río desemboca al mar. Y cuando yo veo esas gotitas me muestro asombrado, y la voz me dice: los ríos existen porque yo existo. Míos son todos los ríos y todos los mares. Todo el día martes, de más está decirle que mi día no fue uno común, porque había recibido del Padre una impartición tan poderosa que ni siquiera hasta el sol de hoy la entiendo completamente. Jueves de esa semana, jueves en la madrugada, hago lo mismo. Cuando me voy a acostar, comienzo a tener un sueño. La diferencia entre la visión y el sueño es que en la visión estaba despierto, en el sueño me dormí. Comienzo a tener un sueño y llego al mismo faro, como si fuera la segunda temporada de la serie. Cosa que nunca me había pasado, una continuidad. ¿Usted le pasa que usted está teniendo un sueño, va al baño y cuando vuelve a la cama dice: ay, me gustaría seguir donde dejé el sueño? ¿Verdad que eso nunca pasa? Pues yo estoy soñando y llego al mismo faro. La única diferencia es que en esta estoy tocando el pedregal donde está el faro. Y voy bajando, el faro me queda a mano izquierda, voy bajando por un pedregal y llego a la orilla. Y veo una barca, pero pequeña, pequeña, que yo creo que no cabe ni un niño, muy pequeña. Y la voz me dice: entra a la barca. Imagínese, yo me vi a mí mismo, vi la barca, dije: ¿cómo voy a entrar ahí? Pero eso no fue lo que pregunté. Pregunté: ¿quién va a ir conmigo? Porque miré alrededor, no había nadie, no había ni un pajarito, ni un sonido. Todo en blanco y negro, muy oscuro, como las películas de antes. Y la voz me responde: vas a entrar solo, porque esto es un viaje solamente para ti. Así que me monto en la barca. Y la barca, quizás es muy mala la referencia que voy a hacer, pero la barca se empezó a mover sola, como la de las películas de Harry Potter, que se movían solas. Pues la barca se empezó a mover sola hasta que llega un punto que se detiene y todo lo que veo a vuelta redonda es agua. Estoy en mar abierto, ¿no? Lo que le llaman mar abierto.
Y cuando llego, que estoy así expectante, no veo nada, no se oye nada, ni siquiera un pececito, una aletita, nada. Parecía que todo estaba muerto. El padre me pregunta, ¿qué oyes? Yo le contesto, nada, no oigo nada, no se oye nada. Me pregunta una segunda vez, ¿qué oyes? Te dije que nada. Me puse insistente. Te dije que nada. Y me tomó cariñosamente por aquí, por la cabeza, y me sumergió solamente el busto en el agua. Así que yo estaba la mitad en la barca y la mitad en el agua. Y pude respirar de lo más bien y hablar debajo del agua. O sea que esto tenía como una mezcla también de Bob Esponja. Sí. Así que el padre me pregunta debajo del agua, que el ser humano oye menos, ¿qué oyes ahora? Y yo ahora oigo menos porque estoy debajo del agua. Y hasta el día de hoy me vuela la mente la respuesta. Me dijo precisamente, míos son todos los silencios. Y desde ese día entendí que mientras más callo, mientras más silencio hago, no es porque estoy ausente de la conversación, es porque estoy regresando a la barca en medio del mar. Aprendí que si vamos a hablar del valor de la boca, del poder de las palabras, inevitablemente tenemos que hablar del poder del silencio. Porque antes de que vinieran las palabras, había un silencio. Porque las cosas fueron hechas desde las que no son. Así que el silencio fue hecho, el sonido fue hecho desde el silencio. El sonido es porque el silencio es. El silencio es tan poderoso que nuestras oraciones no hacen sentido sin silencios. El silencio le da valor al punto, a la coma, al punto y coma y a los 3 puntos suspensivos. El silencio es tan poderoso que cuando usted va a escribir música, no hay ni una sola pieza musical que sea solo sonido. Tiene que llevar una pausa. ¿Le hace sentido si el silencio es poderoso o no? Así que también entendí que mi percepción del Padre cambia. Depende desde el diseño, desde donde lo esté viendo. Si lo veo desde el diseño de la palabra, quiero que me hable todo el tiempo. Que me dé una palabra profética, que yo abra la Biblia y reciba una palabra, que me hable el pastor, que me hable el apóstol, que yo esté viendo las redes sociales y de repente vi una predicación y todo era para mí. Eso solamente lo espera el que está plenamente en el diseño de la palabra. Pero el que entiende el diseño del silencio, entiende que solamente porque el Padre no esté hablando, no significa que no está haciendo algo. Así que yo preferí optar por los silencios, porque cuando me da una palabra profética, ya sé por dónde viene porque me lo anunció. Pero cuando el Padre me guarda silencio es porque me quiere sorprender. Es espontáneo. Así que fíjese que los dos textos convergen perfectamente, porque Juan dice que en el principio existía la palabra, que la palabra estaba junto a Dios, que la palabra era Dios, que todo fue hecho por medio de ella, que nada se hizo sin contar con ella. Cuanto fue hecho era ya vida en ella, y esa vida era luz para la humanidad. Luz que resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no han podido sofocar. ¿Qué es sofocar?
Sofocar es cuando se te quita la capacidad de respirar y por lo tanto te inhabilita para hablar. Así que las estrategias de las tinieblas es sofocar a los hijos. Y la estrategia de los seres humanos contra los hijos es que no sepan guardar silencio. ¿Sabe cómo lo sé? Porque las redes sociales lo que auspician es la conversación. ¿Para qué sirve una red social? Para que usted hable. Y cuando usted calla, que usted ve en su perfil que dice no ha publicado nada en 4 días, 5 días, la gente piensa que es que algo le pasó a usted. Es más, la gente busca a ver si es que todavía son amigos porque no ha visto más posts de usted y piensa que es que usted lo sacó. Porque la batalla de las tinieblas es para que los hijos no hablen. Y la batalla del ser humano, del sistema, del mundo, es para que los hijos no callen. Así que, ¿qué quiere el sistema? Habla, 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 di lo que quiera, libertad de expresión. Publica lo que quiera, di lo que quiera. Es mi muro y yo digo lo que yo quiera. Y al que no le guste, que no me siga. Ese es el sistema que entró en tu mente. Mira si entró tanto que hasta tiene una nueva red social. ¿Me hago entender? Antes, las aplicaciones que eran solamente de fotos, entiéndase Instagram, ya no sirve si usted no le pone palabras. Cuando usted va a poner un mensaje en Facebook, el mensaje no sirve si usted no le pone una foto. Hello. Es el sistema buscando la manera que tú no te calles. Y es la tiniebla buscando la manera de que tú no hables. Aleluya. El poder de nuestra boca está en el balance perfecto. La vida es un balance. Verlo desde otra perspectiva es quizás que falta perspectiva, pero la vida es un balance. Si yo logro balancearme perfectamente entre la palabra y el silencio, voy a ser extremadamente efectivo en el reino. Escúchelo como se lo estoy diciendo hoy. Si yo guardo el balance entre el silencio y la palabra, seré enormemente efectivo en el reino. Así que la próxima vez, en los próximos días, que usted me vea callado, no es que no quiero hablar con usted, es que le estoy tratando de modelar cómo funcionamos en el reino. Yo aprendí de uno de los profetas más admirados con los que me he cruzado, el profeta Víctor Villamil, que dio palabras sobre esta casa y sobre el padre de la casa, ¿verdad? El valor del silencio. Porque usted lo ve predicando y el hombre fluye, habla 3 horas, tremendo. Pero cuando se sienta ahí no dice ni hola. A mí me tocó transportarlo de una ciudad a otra en Puerto Rico como 1 hora de distancia. Que en Puerto Rico es mucho, aquí es nada, pero en Puerto Rico es mucho. Y si el hombre me dijo 2 palabras, fue mucho. Y yo tratando de buscar conversación, tú sabes, de hablar con él, nada. Y entendí que lo que pasa es que los profetas tienen que saber callarse para que haya valor en cuando hablan. Porque si el profeta siempre habla, es como el niño que dice, el lobo viene. Y cuando el lobo realmente viene, nadie le creyó. Así que aprendí que parte de la exactitud profética que tiene que tener un profeta
es que la palabra se hace más exacta cuanto más silencio hace. Otra cosa, la mejor adoración, escuche que esta casa es fuerte en la adoración, pero yo aprendí que la mejor adoración es la que viene desde el silencio. La mejor adoración es cuando yo no hablo. Así que yo quiero lanzar, como la otra vez, yo quiero lanzar un reto sobre la adoración de la casa para el próximo nivel. Hacer adoración sin música. Mira, ya están maquinando. Hacer adoración sin música, sin micrófono. Venimos, ya todos sabemos que venimos a adorar y usted se va a acordar de mí. Para que usted vea lo que es adorar desde el silencio. Porque en nuestra mente adorar es cantar. En la mente del Padre adorar es sacrificar. ¿Qué tal si yo sacrifico las palabras? Si yo sacrifico mi cántico para adorar desde el silencio. Solamente un reto. Y se van a acordar de mí. Para que usted vea cómo se logra el balance en la atmósfera de la adoración. Porque creemos que lo que el Padre va a hacer depende de lo que yo digo, y depende de lo que yo canto, y depende de lo que yo siento. Y hay veces que es al revés. Amén. Lo hacemos. Digo, o lo hacen. Poderoso. Y les voy a garantizar certificados, se los voy a sellar con anillo de sellar, que van a ser la única iglesia en México que lo estarán haciendo. Porque tiene que ser revelado. Aleluya. Tengo ganas de profetizar. Aleluya. ¿Podemos ponernos de pie? Espíritu de Dios.